Bueno, vamos a empezar. Sé que os había dicho a la gente del canal que iba a subir un vídeo el próximo jueves sobre fósiles, ámbar, Jurassic Park y todo eso, y tenía pensado subir el vídeo la semana que viene, pero es que estaba viendo una serie y me metí un momento en Twitter y me he encontrado que Spiriman, que es una persona relativamente conocida e influyente, acaba de poner un tweet que quiero comentar en el vídeo de hoy. Ha puesto un tuit en el que dice lo siguiente: el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito, el que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere no lo consigue. Y si la lucha del cáncer puede con alguien es porque en la vida no todo depende de la ciencia, sino también de la suerte. Pero para mí, como médico y como paciente, la actitud positiva y la fuerza de la mente son fundamentales y primordiales para vencer a esta enfermedad. Siento que no lo entendáis algunos. Bien, sabéis que yo no soy de meterme en polémicas, no me meto nunca con nadie, he tenido ocasiones para hacerlo porque la verdad que razón en algunas ocasiones no me faltaría y ha habido otros compañeros y compañeras que sí que lo han hecho. A mí no me gusta meterme en fregados, pero en esta ocasión creo que esta persona se ha pasado. Entonces vamos a rebobinar un poco, ¿vale? Spiriman es Jesús Candel, es un médico que, yo conocí a principios de la pandemia del coronavirus porque había salido en un programa de televisión que se llama Sálvame, que sale en la tele, un programa bastante conocido de la televisión, y le hicieron una entrevista. Voy a subir un momento el volumen del audio, que veo que está bajo. Ahora no, le hicieron una entrevista. En esta entrevista decía algunas cosas que parecía que tenían bastante sentido en ese momento, ¿no? A partir de ahí, y aparte de tener su canal de YouTube y tal, la persona se fue haciendo conocida, ¿no? Y durante estos meses la evolución de Jesús ha sido una bola de nieve en la que él ha ido siendo absorbido por su personaje, por Spiriman, hasta el punto de llegar a lanzar mensajes realmente tóxicos y con unas actitudes deleznables, podríamos decir. En esta ocasión creo que el mensaje que ha lanzado es bastante tóxico y tiene como excusa el hecho de que hace unos meses fue diagnosticado de cáncer. El hecho de que esta persona tenga cáncer no puede ser un motivo de alegría para nadie. Te puede caer bien o te puede caer mal Spiriman. No tienes por qué insultar o desear la muerte a una persona por el hecho de tener cáncer o cualquier otra enfermedad, a pesar de que sea una persona que tenga una actitud negativa o que haya sido comida por un personaje que deja mucho que desear. Pero creo que esta vez el personaje de Spiriman ha metido bastante la pata y os juro que ahora mismo estoy bastante nervioso haciendo este vídeo porque es una cosa que me ha tocado bastante de cerca. Los que me conocéis sabéis que, ahora yo trabajo como divulgador en un lugar que se dedica a la investigación en cáncer. Trabajo como proyector de investigación en cáncer. Trabajo cada día de cara al cáncer y no solo con la investigación, sino también con el cuidado de pacientes y familiares y con la prevención de esta enfermedad. Vamos a empezar diciendo por qué el mensaje de Spiriman en Twitter es tóxico. Lo primero que hay que tener claro es que el cáncer no es solo una enfermedad, sino que es un montón de enfermedades distintas. Es decir, es una enfermedad que puede variar mucho entre unas personas y otras. Desde el mundo de la ciencia lo llamamos heterogeneidad. Los tumores son heterogéneos entre unas personas y otras y cada cáncer afecta a una persona de una manera. Esto quiere decir que el hecho de que una persona se recupere de un cáncer no depende de su motivación, de su actitud frente a la enfermedad. El hecho de que una persona pueda tener un mejor resultado en el tratamiento de su cáncer depende de muchos factores. En primer lugar, el tipo de cáncer que tenga, el órgano al que afecte, el momento en el que se haya encontrado, el momento en el que se haya hecho el diagnóstico de ese cáncer, si el tumor está más o menos desarrollado, la edad de la persona, la fisiología, lo que tiene dentro de su organismo en relación al tumor, cómo funciona su sistema inmunitario, el microambiente tumoral, un montón de factores que influyen en el desarrollo del propio tumor. Hay un montón de factores que dependen de la ciencia, que hacen que una persona evolucione mejor o evolucione peor, que el pronóstico de una persona varíe en función de las circunstancias. Por lo tanto, ya este tuit de entrada es completamente desafortunado. Pero vamos a ver otra cosa más por la que es desafortunado este tuit, y es el hecho de tratar el proceso
de una persona con cáncer como una batalla. Yo no soy una persona que haya tenido cáncer, ¿de acuerdo? Sí que he tenido familiares cercanos que lo han padecido y he estado en contacto con pacientes que han tenido cánceres, desde unos cánceres más o menos leves a unos cánceres realmente agresivos. Y las circunstancias de cada persona son completamente distintas. Es más, lo que os decía antes, la heterogeneidad, la variación de un tumor de una persona a otra, no solo ocurre entre personas diferentes, sino que dentro de una persona el tumor puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, no es una cosa tan fácil. El hecho de tratar el proceso de una enfermedad en una persona como una batalla significa que tú estás poniendo en el foco del paciente una responsabilidad que no tiene por qué tener. Una persona puede enfrentarse al cáncer de muchísimas maneras. Puede enfrentarse de una forma positiva o puede enfrentarse de una manera negativa. Con una forma negativa me refiero a que la persona a lo mejor no tiene ganas, no tiene la actitud, no tiene ningún tipo de motivación porque está desolada, está destruida completamente con el diagnóstico de su enfermedad. Y es completamente respetable. Porque esa persona es lo que necesita en ese momento. A lo mejor le podría venir bien otra cosa, sí, pero es que esa persona en ese momento se encuentra así y punto. Y tú no eres quien para decirle a una persona la actitud que tiene que tener sobre su enfermedad. Y sobre todo no eres quien para decirle a una persona que su actitud negativa frente a esa enfermedad va a hacer que esa persona termine muriendo. Porque es una mentira. Es una cosa completamente falsa. Sí que es verdad, y estoy de acuerdo con ello, en que una actitud positiva puede cambiar el proceso en el que una persona se enfrenta a la enfermedad y a su tratamiento. A lo mejor tener una actitud positiva le ayuda a llevarlo de una mejor manera. Pero en ningún caso eso le va a hacer tener un buen resultado frente a la enfermedad. Y vamos a poner el caso de dos personas bastante famosas que han tenido una actitud parecida a la tuya, pero sin el componente tóxico. Yo entiendo o quiero entender que el tuit que tú has puesto, Jesús, es un mensaje de intentar dar ánimo a las personas con cáncer para que se enfrenten de una manera positiva a la enfermedad. Porque si no, si este no es el motivo, me parece completamente destructivo el tuit. Y creo que deberías borrarlo, por una cuestión de responsabilidad. Y ya no de responsabilidad, sino de empatía con las personas que están pasando por una situación como la que estás pasando tú. Vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos, y es reciente, es Dani Rovira. Dani Rovira ha tenido una actitud completamente positiva en las redes sociales. Ha tenido que ser durísimo para él enfrentarse a un cáncer. Y sin embargo, los mensajes que lanzaba, desde mi punto de vista, los que yo he leído y los que yo he visto, eran completamente positivos. Compartía su evolución de la enfermedad y daba ánimos a la gente con respecto a esto. Y no solo a la gente, sino a los familiares también de una manera u otra. Que los familiares que acompañan a las personas con cáncer también lo sufren de alguna manera. Y ahí vamos a tocarlo luego. Y luego tenemos el ejemplo de Pablo Ráez. Pablo Ráez es un chico que tuvo un cáncer en la sangre y que presentaba una actitud muy positiva frente a las redes sociales, una actitud de lucha y de motivación, pero no una lucha de decirle a los pacientes tenéis que hacer esto, sino una lucha de ánimo a la gente, y no solo a la gente que tenía cáncer, sino a la gente que le veía, mostrando su cara positiva. Siempre tenía una sonrisa ese chaval, su gesto era el de la fuerza. Y el cáncer se lo llevó por delante. Era una persona que mostraba una actitud positiva y eso no le ayudó. Porque como te he dicho al principio del vídeo, el cáncer no depende de la actitud. Lo único de lo que depende de la actitud es de cómo una persona lleve ese proceso, ¿no? Y Pablo murió muy joven, a pesar de tener una actitud positiva. Por cierto, conocí a su padre el año pasado, una persona encantadora y que habla que da gusto. Otra cosa más, Jesús. Cuando dices que en la vida no todo depende de la ciencia, sino que depende de la suerte, y supongo que hablas con respecto a la situación del cáncer, estás tirando por tierra el trabajo de miles de científicos que cada día se levantan y se matan trabajando más de 12 horas para investigar sobre esta enfermedad y para avanzar. Yo entiendo lo que quieres decir con esto, ¿no? Y es los factores de los que hablaba al principio. Cuándo se diagnostica el tumor, la edad de la persona, qué tipo de tumor es. Son ciertos componentes que podríamos decir que dependen de la suerte, pero más que de la suerte, dependen del conocimiento que hay actualmente sobre estos tumores. Si tú tienes un tumor, por ejemplo, un cáncer de mama para el que hay un tratamiento específico, y te lo han pillado en una fase del desarrollo en el que todavía es muy pequeñito, significa que el diagnóstico ha sido adecuado, el cáncer se conoce, hay un fármaco específico, y todos estos elementos no son suerte. Todos estos elementos son conocimiento.
que viene de la ciencia. Si se consigue avanzar en los diagnósticos, si se conocen cada vez mejor los tumores, y si se consigue conocer mejor cómo tratarlos, y esto se consigue gracias a la ciencia, estás consiguiendo más boletos para que la situación del cáncer mejore. Y si hay cosas como por ejemplo el test de sangre oculta en heces, que hacen que el diagnóstico del cáncer de colon mejore, no es por la suerte, es por la ciencia. Por otra parte, este mensaje a las personas que acompañen a un paciente con cáncer, sean amigos, sean familiares, creo que les ha podido hacer muchísimo daño, porque a lo mejor ven a su familiar con cáncer con una actitud que a lo mejor no es positiva, o como dices tú, que debería ser positiva, y se les puede haber pasado por la cabeza que su familiar se va a morir por lo que tú has dicho. Ten en cuenta que tú tienes una doble responsabilidad. Una, como comunicador, porque llegas a un montón de gente. Y dos, como médico. Y me parece mentira que una persona que es médico hable de esta manera con respecto a la actitud o al enfrentamiento de una persona frente a una enfermedad. Yo no soy quien para decirte lo que tienes o no que hacer. Yo me dedico a la divulgación, cuento mis cosas de biología, tengo una comunidad bastante positiva y muy poco tóxica. Como he dicho, no me suelo meter en polémicas y no, como has visto en el vídeo, no te he insultado, no me he metido contigo, no he necesitado hacerlo. Simplemente lo único que he puesto en tela de juicio es la actitud que tú has tenido con este tuit y la efectividad que va a tener este tuit, el impacto que va a tener. Te deseo que te vaya muy bien, ojalá tenga éxito el tratamiento de tu tumor. Pero por favor, te pido desde aquí que fuera del tema COVID, fuera del tema política, seas un poco más responsable a la hora de hacer ciertas cosas. Sobre todo cuando pueda haber terceros que se vean afectados con tu actitud. Nada más, solo quería decir esto. Seguramente que me haya dejado algo en el tintero. He intentado divulgar al mismo tiempo un poquito sobre cáncer. Y bueno, si queréis ver más vídeos sobre este tema, tengo algunos en el canal donde explico por qué cada vez tenemos más cáncer, el tema de los tratamientos y tal. Y espero que os ayude un poco a esto. Mandar mucha fuerza y mucho ánimo a las personas que tienen cáncer, a los familiares. Y nada más, se acerca, por cierto, el 19 de octubre es el día del cáncer de mama. Y quiero mandar un apoyo a todas esas mujeres y a todas las personas que viven esta enfermedad de cerca. Muchas gracias.